Vale, pues como ha dicho Amna, TEME o Test de Exactitud Médica en español es un sistema de evaluación multiagente para el reconocimiento del habla médica en español. Bueno, voy a explicar la motivación de este trabajo, los métodos de evaluación que hay hasta ahora, cómo funciona el sistema multiagente y nuestra propuesta, la experimentación, los resultados que hemos obtenido y las conclusiones y el trabajo futuro. Nuestra motivación viene de que en muchos hospitales están implantando aplicaciones de, de generación de reportes automáticos, por ejemplo, y para muchas de estas aplicaciones se utilizan transcriptores médicos que básicamente es que el médico en una consulta, pues con una de esas aplicaciones va grabando la consulta. Esto genera una transcripción médica, es decir, pasa de audio a texto y esto pues normalmente se utiliza porque se guarda en aplicaciones, se procesa el texto y esto pues puede generar resúmenes médicos, reportes, muchas veces también se utiliza para encontrar síntomas, para sugerir diagnósticos. Esto viene porque el trabajo clínico está muy saturado y el uso de estas aplicaciones, concretamente los transcriptores, pues ayuda mucho a los médicos a repartir mejor el trabajo. Las métricas clásicas que hay hasta ahora sí que se han utilizado para medir transcripciones. El problema es que no están enfocadas a problemas médicos. Entonces, normalmente no tienen, bueno, no tienen en cuenta eh, el peso de, no tienen en cuenta las equivocaciones médicas porque todos los errores los miden por igual porque no entienden el contexto y no entienden la gravedad del error. Por ejemplo, estos dos medicamentos, Celebrex y Cerevix, tienen una pronunciación bastante parecida, pero la diferencia es que un tratamiento es para la artrosis y el otro es para la prevención de convulsiones. Y si os fijáis en el umbral de la dosis que se suele recetar, son dosis bastante diferentes. Entonces, aparte de que se puede, se podría malentender la palabra con la utilización de un transcriptor. em, a lo mejor si receta Celebrex con una dosis del medicamento contrario no sería tan grave, pero de la otra forma implicaría un riesgo grave para el paciente. Y por ejemplo, métricas clásicas como la de WER, Word Error Rate, tendría en cuenta que esto es un token de error. Entonces, no le daría el peso que le corresponde a este error. Siguiendo con esto, los métodos de evaluación que hay hasta ahora, como he dicho antes, por ejemplo, el WER, eh, también existe el Character Error Rate y el Medical WER. em, Funcionan teniendo un texto de referencia y la transcripción. Y lo que hacen es comparar, pues, token por token, palabra por palabra, calculan las sustituciones, las inserciones y los borrados del texto y sacan lo que sería el error. Y las ventajas es que son simples y rápidas y están estandarizadas en el Automatical Speech Recognition, pero no entienden el significado de todos los errores y no entienden el contexto, en este caso el contexto médico. Y otras métricas que hay, como el Clinical BERT Score y el SEMAScore, que sí que utilizan modelos de lenguaje y comparan la similitud contextual, lo calculan mediante distancias y embeddings y sí que entienden el contexto, pero siguen sin distinguir, sin hacer distinción
clínica. Por ejemplo, hay un error entre dos medicamentos, como he dicho antes, y sí que como el contexto es médico y se menciona un medicamento, pueden no estar teniendo en cuenta que, que esto es un error de transcripción. Y bueno, otra de las limitaciones más grandes que hay es que normalmente estos modelos suelen estar limitados al idioma inglés. Aquí un ejemplo de los métodos de evaluación, por ejemplo, el Word Error Rate, y es que sí que detecta la equivocación de la palabra analgésico, lo cambia por energético y es capaz de ver que es un error, pero de, detecta en esta frase un error del 20%, de 5 palabras, se equivoca en una y no está teniendo en cuenta que es un error que podría ser grave. De la misma forma, el carácter error rate, que se equivoca en un carácter, que es un cero, y detecta el error, pero el error es muy bajo porque no entiende el contexto médico. Y el MC-Ware, que es, funciona igual que el Word Error Rate, pero solo tiene en cuenta las palabras bueno, normalmente se utilizan ontologías médicas para detectar qué palabras están relacionadas con el ámbito clínico y solo tiene en cuenta esas palabras, es decir, el resto de palabras que no están alineadas con el ámbito clínico las descarta y calcula el error sobre estas. Aquí, por ejemplo, se equivoca en un medicamento y el error sigue siendo bastante bajo, no detecta que puede ser un error grave. Entonces, cómo funciona un sistema multiagente? Pues un sistema multiagente es un conjunto de agentes autónomos que trabajan para un mismo objetivo y a cada agente se le puede asignar un rol y puede estar especializado en una tarea muy concreta. Y los beneficios que tienen es que eh, estos agentes son capaces de dar algún tipo de explicabilidad, por lo que también son capaces de entrar en el contexto médico de la situación y bueno, cada uno al estar especializado en una cosa, em, como que es más fácil de esta manera al tener las tareas divididas. Entonces, lo que se propone es un sistema multiagente basado en LLMs especializados en diferentes tareas de transcripción médica y clasificando los, los errores según la tarea que se le ha asignado. Entonces, lo que se propone es un sistema multiagente de 2 capas, donde la primera capa se divide en 3 agentes: un agente de medicación, otro de dosis y otro de consistencia. Y dado esta capa y las explicaciones de estos agentes y su clasificación, se pasa todo a la siguiente capa, que hay un agente de consenso en el que pone en común las respuestas de los agentes de la capa anterior y da un reporte y una clasificación. Em, en la primera capa, donde están los 3 agentes, cada agente clasifica, bueno, tiene en cuenta su tarea. Por ejemplo, el de medicación, pues solo se fija en, en las medicaciones y tiene que, ver si se ha cometido algún tipo de error en la transcripción. Entonces, si no ve ningún tipo de error, manda la clasificación como ninguno. Si hay algún tipo de error leve, pero que no pone en riesgo la salud del paciente, y grave si es un tipo de equivocación de un medicamento muy grave. Por ejemplo, un error leve sería la palabra paracetamol, a lo mejor que no hubiera, que se comiera una letra, eso no sería un error leve porque se sobreentiende cuál es el medicamento. Un error grave, pues sería, como hemos visto antes, cambiar totalmente el medicamento y que fuera algo totalmente distinto que sí que pudiera poner en riesgo la salud del paciente.
cada agente de la primera capa manda su clasificación y, bueno, se clasifica cada tarea como ninguno, si no hay ningún tipo de error, como leve, si hay al menos un error leve y ninguno grave, y grave si hay al menos un error grave, o sea, siempre prevalece que haya un error grave. Si hay un error grave en la clasificación, el resto de errores no tienen importancia porque al haber un error grave ya devuelve esa clasificación como grave. Y, y estos tres agentes, sus explicaciones van a la siguiente capa, donde hay un LLM que actúa como un juez y mediante unas reglas que son las mismas que las anteriores, eh, le llegan las tres clasificaciones y tiene que igualmente devolver un tipo de clasificación. Si no hay ningún error, se devuelve como ninguno. Si hay al menos uno leve y ninguno grave, se devuelve como grave. Y si hay un error grave, se devuelve siempre la clasificación como error grave. Em, si aparece al menos un error grave, se devuelve, bueno, y un error leve también. Si hay algún tipo de error, se devuelve siempre una explicación para saber por qué el, el agente ha clasificado ese error como leve o grave y por qué, el porqué del error. Para esta propuesta se creó un dataset de 90 diálogos médicos en español. em, y lo que se hizo fue con, bueno, un médico en consulta grabó 23 diálogos de, de cardiología. Estos diálogos se anonimizaron, se borraron todos los datos personales de los pacientes, se procesaron y luego con la ayuda del médico y de un LLM se crearon el resto de diálogos de diferentes especialidades. Em, los diálogos originales se utilizaron un poco para que el modelo tuviera en cuenta pues la naturalidad de los diálogos, la forma de expresión, para poder seguir un poco un patrón. Y este médico, bueno, se le dio al modelo estos diálogos, una especialidad y un tipo y una situación, por ejemplo, em, urgencias, y se le daba la situación de que un paciente venía por un dolor de oído muy fuerte después de haber cogido un vuelo. Este modelo generaba un diálogo y el médico lo revisaba diálogo por diálogo, comprobando que efectivamente estuviera todo bien y que no hubiera errores en el diálogo. Y bueno, la experimentación y los resultados, este es un poco el flujo de cómo se hizo la evaluación de los diálogos ya hechos y revisados por el médico. Se pasaron a un modelo de Gemini de text-to-speech para convertir los diálogos en audios médicos y que los transcriptores pasaran el audio a texto. Entonces se utilizaron dos tipos de transcriptores, que uno es el Whisper y otro es Omniloy Medical Voice, que es un transcriptor de una entidad privada, y se obtuvieron bueno, los diálogos originales y las transcripciones para poder comparar y tener en cuenta pues esas transcripciones de dónde venían para tener el input real de esos diálogos. Los diálogos reales y las transcripciones se pasaron por el sistema multiagente para la evaluación y este sistema devolvía un tipo de reporte y la clasificación de, de esos,
esas transcripciones. Este es un ejemplo de lo que devuelve el sistema. Se le pasa el texto original y el texto que viene de la transcripción. Cada agente devuelve su clasificación y en este caso dos devuelven ningún error y, y uno devuelve leve. Y se puede ver como en la explicación del error aparece pues un error de coherencia donde el paciente menciona que camina muy regular en lugar de muy irregular, que aunque esto puede interpretarse de manera incorrecta, no afecta significativamente al sentido clínico principal. Y bueno, ahí explica por qué es un error leve. Los resultados fueron los siguientes. Se utilizaron, aparte de este sistema multiagente, las métricas clásicas como el WER, el CER, el MC-WER, el Clinical Word Score y el SEMAScore. Y sí que se puede ver que Whisper tiene menor error en WER, bueno, en las métricas clásicas, pero el transcriptor de Omniloy, que bueno, es un transcriptor que está ajustado al área clínica del idioma español, sí que obtiene mejor clasificación, obtiene más clasificaciones como eh, ningún error leve y grave, sale ganando por esa parte, aunque en las métricas clásicas Whisper obtenga resultados más pequeños, que bueno, sí que se puede ver que por ejemplo, en el MedicalWare, Omniloy obtiene un error más bajo. Algunos ejemplos que demuestran que refuerzan los resultados anteriores es que, por ejemplo, en uno de los diálogos, analgésico se transcribe como energético, férula como célula y colles por coles. Y Ware sí que penaliza estos cambios, pero Teme los clasifica como errores graves, es decir, que en Ware puede aparecer un error muy bajo y aunque se le diera el peso a ese error, teniendo en cuenta a lo mejor que se utiliza el medicalware y se introduce una ontología para que se le dé mayor peso a ese error, aunque el error aumente un poco, sigue sin reflejar realmente que es un error grave. Otro ejemplo es el de el diálogo 39, que, que bueno, sigue teniendo varios errores en la medicación y eso, lo mismo que en el caso anterior, que el MC-WER sigue siendo baja, pero Teme detecta errores de medicación y dosis como graves, cosa que no hace la métrica clásica. Y bueno, otro ejemplo es el de Atorcet y Torset, que cambia una medicación por otra que no existe. Y aunque el Clinical Albert Score ofrece una similitud alta, Teme sí que lo detecta como un error grave. Y como conclusiones y trabajo futuro, bueno, pues se ha visto que eh, los, las métricas clásicas no reflejan la gravedad real clínica de estos errores. Y a pesar de que pueden tener una tasa baja de error, no quiere decir que porque haya menos errores, la transcripción sea más segura. Entonces, ya no es cuestión de que haya más o menos error, sino de que si hay un error se, se detecte y más si es un error grave porque no se está teniendo en cuenta con las métricas clásicas. Y bueno, el tener un sistema multiagente donde hay varios agentes donde se dividen las tareas y que además sean capaces de proporcionar una explicación hace que esto sea más fiable y transparente
y que bueno, que los médicos puedan un poco confiar en este sistema. Y como líneas futuras, mm, una de las líneas futuras sería mejorar el dataset que se ha hecho, porque sí que es verdad que aunque tiene diferentes especialidades, sería interesante también en, a la hora de pasar el texto a audio, pues que hubiera también, bueno, que se incluyeran diferentes acentos, que además se pudieran utilizar, que se pudieran grabar consultas reales y no fueran tanto consultas sintéticas y que bueno, se pudiera hacer un dataset evaluado y validado por personas. Y también pues, sería interesante poder extenderlo a otros idiomas y a otros dominios médicos y poder además probarlo con, pues eso, en un entorno real, en hospitales. Que bueno, que sí que se están utilizando estas aplicaciones, pero sería interesante poder ver cómo funciona esta evaluación con diálogos reales y poder validarlo. Y, y bueno, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Leire. ¿Puedes dejar de compartir, Leire? Sí. Bueno, pues vamos a dar paso al turno de preguntas. Bueno, a mí me gustaría darte la enhorabuena, me ha parecido súper interesante. Entiendo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, esto es un comienzo. No sé si tenéis previsto también empezar a presentarlo a entidades médicas para que vean, bueno, porque realmente creo que es un avance muy necesario, porque el problema que habéis planteado es muy habitual. Y no sé si ya habéis empezado a tener contactos para un poco trasladarlo a la sociedad. Pues la verdad es que esto nos lo propuso la empresa que también nos dejó su transcriptor para evaluar sus transcripciones, que es la empresa, bueno, es una startup, Omniloy, que sí que, pues eso, tiene ese problema, que tiene transcriptores médicos, pero no tenía la forma de evaluarlo y compararlo con otros transcriptores que ya existen. Por eso se planteó, pues, la idea de hacer una evaluación de este tipo. Héctor tenía una pregunta. Sí, Héctor, adelante. Sí. Bueno, felicidades por el trabajo, muy súper chulo. Pero el tema está, al transcribir los datos de los diálogos, pues eso, muestras que hay un error asumible, ¿no? Y está en torno al 5%, que en otros casos, en un caso industrial o cosas así, un 5% sería súper guay, pero claro, estamos hablando de la salud de las personas. Un 5% es alto, ¿no? Y tú has mostrado que puede haber errores de cambio de dosis, que eso es súper... te cambian la dosis sin querer por un simple acento, como dices tú, o en ese momento tose el doctor, ¿no? O lo que sea, y no lo transcribe bien. Como métodos más fiables, has comentado que son, pues eso, en líneas futuras, métodos multiagente para mejorarlo y demás. ¿Eso en qué estado está actualmente? ¿Existe ya algún tipo de trabajo así? ¿O es un poco el avance, la punta de lanza, ¿no? ¿Hacia dónde van este tipo de estudios? No sé si me has entendido. A ver, creo que te he entendido. ¿Te refieres si ya hay algo hecho en esta línea? Eso es, si llegan a mejorarlo casi al 100%, porque claro, aquí un 5% puede ser, es muy poco, pero puede ser un problema muy grave. O sea, la cosa es que este sistema no, no da una evaluación con errores, sino con clasificación. Ese es un poco el problema de las métricas que hay ahora, que dan como resultado, pues eso, porcentajes de error, pero al final no sabes
dónde está el error. Entonces, a lo mejor se equivoca en un pronombre o a lo mejor se equivoca en un medicamento. Por eso se propone hacer un sistema de clasificación y bueno, que además sea capaz de explicar el error. Y hasta el momento, pues eso, las métricas clásicas que se utilizan en transcripciones normales y bueno, sí que hay modelos como estos dos que he comentado, pero el problema, pues eso, que no está más alineado con que todo el contexto en sí esté relacionado más que si una palabra tiene, o sea, si hay una equivocación en un medicamento, pues no es capaz a lo mejor de detectar que es un error grave, aunque te lo marque como error. Y bueno, pasa un poco lo mismo, que el resultado sigue siendo un número y no una explicación o una clasificación. Vale, Pues muchas nada, gracias, muchas Leire. gracias y ánimo con el trabajo, que aquí hay muchísimo trabajo por hacer. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta también de Jesús. Adelante, Jesús. ¿Está silenciado? Hola. No, está silenciado. Jesús está silenciado. ¿Ahora? Sí, ahora ¿Ahora? sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero es felicitarte, Leire, hace una exposición muy buena. Incluso creo que me he enterado hasta yo que mi nivel es un poco más simple de inteligencia artificial. Y mi pregunta va, si en lugar de, no, has comentado que no son errores, sino que esos errores después se implementa un sistema de clasificación. Intermediar antes de dar respuesta de un agente que verifique ese error y lo que haga es corregirlo por proximidad, como comenta, por ejemplo, el error de que paracetamol le falta una C, o el error que has comentado de que haya diferencia entre una cosa y otra, pues que ese agente, teniendo en cuenta el contexto de que estamos hablando de cardiología, de que estamos hablando o del historial clínico del paciente, compare y vea la relación que hay entre un medicamento y otro, y ahí ya sí por estadística de una respuesta mucho más acertada. No sé si me he tirado un triple. No, no te he entendido muy bien. Si me lo puedes repetir, por favor. Sí. Comentas que el LLM da una respuesta, lo que pasa es que esa respuesta, según el error que dé, nosotros implementamos diferentes clasificación de error. Ujú, sí. El implementar otro agente distinto que lo que haga es corregir ese error a través de una verificación o sea, verifique que esa respuesta está completamente correcta, de que paracetamol no le falte esa C, de que hay una diferencia entre el medicamento, no recuerdo el nombre, uno que empezaba por A y otro que empezaba por T, son completamente distintos. Entonces, teniendo en cuenta cómo ese agente que tenga en cuenta el historial del paciente o el contexto de por qué ese paciente está siendo evaluado, ¿no? ¿No daría una verificación mucho más exacta? O sea, añadir un último agente al proceso que verifique la respuesta del anterior agente. Bueno, es que en sí la primera capa ya lo que hace es eso, intentar buscar los errores. Entonces, pues igual añadir otro agente que verifique esos mismos errores es ya a lo mejor cargar demasiado el sistema porque la primera capa, o sea, divide las tareas de errores para que eso, para que un solo agente no esté centrado en todos los tipos de errores que pueden aparecer, porque ya lo probamos y un solo agente detectaba bastante mal si le pedías que se dedicara a encontrar todos los errores de transcripción de medicamentos, de dosis, de contexto. Entonces, por eso decidimos separarlo en tres agentes, que bueno, son tres agentes, pero podrían ser más. Y, y bueno, y ya como para verificar que esto funcionara, se añadió la segunda capa, que es, creo que es un poco lo que has dicho tú, que verificara que cada agente había hecho bien su tarea. Y Vale. esto se podía verificar porque cada agente daba una explicación de por qué devolvía la clasificación y el porqué de esa clasificación. Entonces,
creo que este agente es lo que dices tú, que ya actúa un poco como, Porque ya lo como habéis tenido en juez. cuenta, realmente. Muchas gracias, Leire.